Hola, ¿qué tal? Saludos. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, acaba de lanzar un informe muy interesante acerca de los retos y los desafíos y el estado actual de las relaciones comerciales y de inversión entre Latinoamérica y el Caribe y la India. Y bueno, pues la premisa de este estudio es que las relaciones, o mejor dicho, India puede representar una gran oportunidad para América Latina y el Caribe. Déjeme traer entonces aquí al responsable de este estudio, don Osvaldo Rosales, mi buen amigo de hace muchos años. Él es el director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Nos acompaña desde su oficina en Santiago de Chile. Osvaldo, me da mucho gusto saludarte. El gusto es mío, Alberto. Gracias, Osvaldo. Oye, dime una cosa, porque la premisa del estudio es que la India puede ser una gran oportunidad Así para es. América Latina y el Caribe. Y mi pregunta es, ¿puede que no lo era ya? Yo pensé que ya la India era bastante importante dentro de la región, pero parece ser que como que le falta mucho. Sin duda. Mira, las cifras muestran que en el agregado India explica el 1% de las exportaciones de América Latina y el Caribe. Pero hay un gran potencial. Y yo aquí lo que quisiera destacar es que por ahí, por el año 2001, China también explicaba el 1% de las exportaciones de América Latina. Y hoy día es un tremendo socio comercial de varios de los países, de nuestro país. Por lo tanto, esto es más bien una señal de una alerta, un téngase presente, de manera de empezar a explorar una dimensión estratégica de una relación que puede significar, digamos, bastantes perspectivas para el desarrollo próximo en la región. Ahora, dime una cosa, Osvaldo, porque me parece a mí, como tú bien decías, en el 2001 América Latina solamente exportaba el 1% a China. Pero en ese entonces como que se metían en el mismo saco a China y a la India en cuanto al crecimiento y los avances económicos que ambos Sí, países estaban teniendo. sí, Ahora, cuando menos la tensión exportadora de América Latina es China y ya no tanto la India, pero la India sigue creciendo de una así manera es, muy importante. Entonces la pregunta sin es, ninguna duda. ¿ Ujú. por qué Latinoamérica se fue con la economía china y no con la India? ¿O cuáles son las diferencias en ambas que India no está requiriendo los mismos Sí. commodities que China, por ejemplo? Lo que pasa, claro, lo que pasa es que la demanda por commodities que produce América del Sur es mucho más intensa en el caso chino. China es el principal consumidor mundial de cobre, de soja, de hierro, de azúcar, de estaño, el segundo, de petróleo y así por el estilo. India está más rezagada en ese ranking y por lo tanto el vínculo es menos estrecho. Pero yo diría que hay espacio para que esto vaya creciendo. A título solo de ejemplo, el año pasado, tú recordarás, hubo una cierta impas entre Argentina y China a propósito de fricciones comerciales. Mm. Y eso significó que durante alrededor de 6 meses, la demanda china por soja argentina prácticamente cayó a cero. Mm. Bueno, en ese mismo momento entró India y proveyó el impulso que necesitaba la economía argentina para no verse afectada de un modo bastante drástico. Lo cual muestra que ahí hay un potencial interesante. Después se recobró la tendencia del flujo con China porque se arregló este diferendo, pero da cuenta del potencial que allí existe. Claro, ahora dime una cosa, ¿hasta qué punto es cierto que China se está desarrollando de una manera diferente a la India en el sentido de que China se está desarrollando de manera por el lado de la industria, mientras que la India es por el lado de los servicios y por tanto China está demandando mucho más commodities de América Latina? Sin duda, eso es una gran diferencia porque el potencial de China está en la manufactura, particularmente ahora en la manufactura de intensidad tecnológica baja y media. Si bien está haciendo el upgrading, el grueso de su capacidad competitiva está allí. Por el lado de India, como tú bien dices, el desarrollo del outsourcing en servicios es lo que ha permitido potenciar la demanda por ingenieros indios y por todo tipo de innovaciones en este ámbito. Por lo tanto, uno podría hacer una analogía así muy gruesa, en términos de que si de hardware se trata, China lleva la vanguardia, y si de software se trata, es India un campo interesante a explorar.
Y ahí hay un punto interesante porque si las empresas latinoamericanas en su proceso de internacionalización quieren hacer un upgrading en esta cadena de valor, bueno, hay que usar intensivamente servicios calificados y desde ese punto de vista el vínculo con India bien podría colaborar en esta dirección. Ahora, lo que me lleva entonces al punto ¿de qué manera América Latina puede aprovechar el crecimiento de la India? ¿De qué manera pueden aumentar estas inversiones y esta relación comercial? Bueno, lo primero es tener esa capacidad de prospección estratégica, de darse cuenta de que India es un tremendo socio cuyo potencial está siendo subutilizado. Y por lo tanto, el llamado es a que nuestros grupos empresariales, nuestras translatinas, tengan también una mayor interacción con las empresas indias. Y aquí hay otra distinción importante también con las empresas chinas. Las empresas indias, digamos, hay más empresas indias que son líderes globales que empresas chinas al día de hoy. Segundo, son empresas privadas que manejan el inglés como idioma nativo y por ende eso también provee una cierta ventaja comparativa en la capacidad de explorar terceros mercados. ¿Quién es, fíjate la pregunta, quién es para la India en este momento lo que Latinoamérica es para China? ¿De dónde la India está agarrando todos sus insumos? Bueno, India tiene una relación muy estrecha con las economías de Asia-Pacífico y cercanas a ella. Y de ahí hay un potencial también de trabajo en el sentido siguiente. Esto es válido para el vínculo con China y con India. China, pero particularmente India, India mucho más que China, tienen elevados aranceles para los productos agrícolas donde América Latina tiene un gran potencial. Por lo tanto, un tema en la agenda con India es la suscripción de acuerdos comerciales que permitan reducir esos elevadísimos aranceles. Y ahí se abre espacio para otros negocios en la medida en que los exportadores de soja, de carne, de frutas, de vinos tengan la posibilidad de ingresar a un mercado que, como tú bien decías, también está creciendo a tasa del 8% desde hace bastantes años. Claro. ¿Cuál es la manera de hacerlo, Osvaldo? Es decir, a mí me queda claro que el mercado natural de los productos latinoamericanos pues es China. Y por eso hay tanta presencia con China en productos latinoamericanos, pero la India como que no cae tan natural. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que necesita pasar para que se complementen de esta manera igual India y Latinoamérica? Bueno, yo creo que cabría empezar por empresas latinoamericanas que ya están incursionando en mercados globales. Yo creo que las llamadas translatinas tienen un espacio de interacción con las empresas indias que también son líderes globales en servicio para detectar espacios de beneficio mutuo, sea en la propia región asiática, en la región índica, en los bordes de India, o en América Latina o en terceros mercados, en África, por ejemplo. India necesita recursos naturales, igual que China, pero también hay posibilidad, ¿no es cierto?, como bien decía, para ampliar la cesta de intercambio a servicios, donde ahí tenemos bastante que aprender de parte de India. Ajá. Ahora, ¿qué hay del costo político? Es decir, China, al tiempo que quiere acrecentar sus relaciones comerciales, también pide y exige una alianza política, ¿no? Hay un elemento político metido ahí en todo lo que China siempre toca. ¿Los indios son igual? A ver, yo diría que ese juicio no es tan certero, ¿ah? En el sentido siguiente, lo que los chinos sí piden es una relación estable en los negocios. Pero por ejemplo, piden que rompa relaciones con Taiwán, por ejemplo. Sí, pero cada vez menos, ¿ah? Cada vez menos porque hoy día Taiwán está cada vez más integrado a China, Exacto, de paso. bueno, pues también. Entonces eso hace un punto menor. Pero lo que sí piden, y eso es muy importante, es que si tú quieres ser amigo de China, tienes que reconocerle el estatus de economía de mercado. No. Lo cual significa renunciar a un instrumento que tienen los países miembros de la OMC de darle a China un trato discriminatorio, haciendo que las acusaciones antidumping puedan culminar en sobretasas de 250% o algo así. Por lo tanto, allí sí, ellos piden, si tú quieres ser amigo mío, bueno, entonces reconóceme el estatus de economía y mercado y por lo tanto tienes que renunciar a ese instrumento
que tienes en la OMC. Ahora, en el caso, y por cierto, China sí, ciertamente muy celosa de sus asuntos domésticos. Ellos dicen, yo no me meto en tus asuntos, tú no te metas en los míos. Exacto, exacto. Eso es claro. Probablemente en el caso indio hay una diferencia sustantiva. India es la democracia más populosa del mundo y la más estable desde su nacimiento. Y es una tremenda desafío intelectual para los que estudian ciencias políticas, porque es una población gigante, ¿no es cierto?, de 1.100 millones, con muchas lenguas, con muchas religiones, con gran pobreza, y sin embargo es muy estable políticamente. Explíqueme eso, cómo funciona. Exacto. Bueno. En Latinoamérica no funciona igual, ¿eh? No, claro. De verdad que ahí hay un tema que obligaría a un conocimiento de las realidades políticas, culturales, sociales, para aprender de esa realidad y ver cómo incluso ahí en ese ámbito los negocios puedan prosperar. Y es interesante, tú lo has dicho, porque en América Latina nuestra solución, típicamente en esas mismas circunstancias, ha sido sacar adelante a algún caudillo populista, pero no hablemos mucho más de esto, ¿no? Sí, claro, más vale. Oye, Osvaldo, ¿sabes qué? Ya regresó la imagen porque se nos había ido. Dinos una cosa, se nos fue la imagen pero no el sonido. ¿A qué país de América Latina está en este momento sacando más provecho? O si acaso, ¿qué perfil de países de América Latina están más perfilados para sacar provecho de esta relación con la India? Mira, si uno mira las cifras, el país donde el comercio con India es más intenso respecto del total es en Chile. Sin embargo, yo no creo que eso sea un buen referente para sacar conclusiones respecto de quién está utilizando mejor la relación. Yo creo, fíjate, que en el caso de Uruguay hay un mayor activismo por los bien servicios. dirigido. Exactamente, Servicios, exactamente. sí. ¿No es cierto? Para atraer empresas globales indias en materia de tecnología de información y comunicación y también en materia de biofarmacia. Ese es un ejemplo claro que muestra cómo un país pequeño puede atraer esa inversión y puede a partir de eso generar un espacio de negocio novedoso. Ahora, háblame acerca de la presencia de inversión india en América Latina, porque esta tiene que ser importante, ¿no? Mira, yo diría que está empezando a ser importante. Ahí en el documento hay un anexo, ¿no es cierto?, con una serie de inversiones que se están desplegando en varios países de la región. Por supuesto, Brasil es uno de ellos, Argentina, Uruguay, ya la mencioné, Colombia, Venezuela, algo también en México. Pero yo diría que es una onda de inversión que empieza a gestarse ya con una presencia mayor y por eso alertamos sobre aquello y vale la pena tenerlo en consideración. Claro, otro punto que a mí me llama mucho la atención y yo creo que se va un poco de este tema, pero es el hecho de cómo en América Latina, Osvaldo, teniendo esta región del Caribe tan empobrecida, pero que habla inglés, esta región no ha podido aprovechar el mercado del outsourcing de la manera que la India lo ha hecho, que no hablan inglés. Vaya, lo han tenido que hablar ahora, pero como estrategia de desarrollo económico, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro, ahí hay una distinción muy relevante, ¿no es cierto?, que es la calidad de una fracción del sistema educativo indio, que en materia de ingeniería, tú bien sabes, está hasta desplazando a las mejores universidades norteamericanas. Entonces ahí hay una opción de política que se ha venido trabajando que es muy central en la concepción cultural india. Y claro, ahí hay mucho que aprender por parte nuestra. No, y me salí mucho del tema, pero es un tema que a mí me apasiona mucho porque yo creo que es una gran oportunidad para el Caribe el poder hacer el outsourcing que ahora India se está quedando con él. Pero eso es para un tema de otra entrevista, mi querido Osvaldo Rosales, director de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina, el CEPAL, la CEPAL, desde Santiago. Te agradezco mucho tu buena disposición a hablar con nosotros. No, un placer, como siempre. De manera rápida, ¿dónde puede el público encontrar este informe? Bueno, entra a la web de CEPAL, cepal.org/comercio, y ahí va a aparecer. Listo. Gracias, Osvaldo. Adiós.